Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra las Escrituras inspiradas a los hombres por el Espíritu de Dios, sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente las explicamos a la luz de su original hebreo bíblico, costumbres y cultura de la época. Por favor, inscríbase a nuestro canal, compártalo y deme un me gusta en lugar de donde nos escucha. Hasta este momento hemos hablado de ciertos puntos de la vida de Abraham, tales como sus descendientes y significados de sus nombres, el llamamiento que Dios le hace, su salida de la tierra de Ur y de Harán hacia la tierra prometida de Canaán. Hablamos también de la manera que Abraham comenzó en su caminar con Dios y cómo su fe fue creciendo poco a poco y la fidelidad de Dios para con él y los suyos. Y lo más importante es el pacto que se hizo entre Dios y Abraham para el beneficio de la humanidad. Y tenemos que darnos cuenta aquí que todos los pactos que Dios hace con los hombres no es con el fin de beneficiar a un solo hombre, sino que incluye siempre el cumplimiento de la voluntad divina para la humanidad que Él mismo creó. Y un día se apartó de Dios, pero que Dios quiere recuperarlos sin atropellar su libertad de tomar sus propias decisiones. Y como ya sabemos, un pacto es un acuerdo verbal o escrito entre dos personas. Para los hijos de Dios, los pactos deben ser sagrados, que, aunque no lo sepamos, están hechos delante de Dios y deben ser guardados, aunque sea por ética moral. Dios mismo pide que nuestro sí sea un sí y nuestro no, un no. Dios ha ido revelándose a Abraham por medio de un pacto que hicieron, que fue el de Abraham seguirlo y Dios bendecirlo con un hijo, y que de su descendencia vendría el elegido de Dios para el cumplimiento de salvar todas las naciones. Sigamos viendo pues cómo se sigue desarrollando esta historia, que tiene que ver mucho con nuestra historia. Vimos que tanto Abraham como Lot salieron de Egipto con muchos bienes y regresaron a Negev y de ahí siguieron hasta Betel, que quiere decir casa de Dios, y Jaí, que quiere decir montón de ruinas, y su raíz primitiva es Abá, que significa iniquidad o pecado. Y precisamente en ese mismo lugar Abraham construyó un altar para Dios. Seguimos leyendo Génesis 14. Sigue narrando la escritura que hubo una disputa entre Abraham y Lot, por causa de que ambos tenían tanto ganado y había peleas entre sus pastores, porque según ellos la tierra no alcanzaba para alimentar a todos los animales que tenían. Esta disputa estaba acrecentándose porque la palabra que se usa en el hebreo es rib, que significa pelea, contienda, controversia, riña. Era tal que esta palabra nos indica que esa riña podía subir a un nivel legal. Y fue por eso que Abraham tuvo que intervenir para buscar la paz con su hermano o sobrino Lot, aplicando así lo que podemos leer en Deuteronomio 25:1, y leo: si hay pleito entre dos hombres y van a la corte, y los jueces deciden el caso y absuelven al justo y condenan al culpable. Aquí, el que hizo papel de juez fue Abraham, porque él no quería que este confrontamiento terminara separándolos, lo cual no valía la pena, ya que ellos eran hermanos. Asimismo, pasa muchas veces entre las familias que aparentemente son unidas, como se veía entre Lot y Abraham. ¿Por qué? Porque al final los dos salieron juntos de Harán, pero la verdadera unión siempre se manifiesta cuando aparecen las diferencias de opiniones o de intereses entre las partes. Y veamos cómo ellos afrontan esas diferencias. Pero cuando no saben cómo resolverlos, comienzan las disputas, comienzan los reales conflictos, todo porque no se sabe compartir, porque no se respetan los unos a los otros. Muchas veces ni nos tomamos tiempo para escuchar al prójimo, con un interés como de hermano, con el propósito de buscar una solución al problema o al desacuerdo, y todo esto muchas veces sucede porque todos creemos tener la razón y el otro debe ceder, pero nadie quiere dar su brazo a torcer. Y termina todo en el tribunal, simbólicamente hablando, y viene la división entre las familias. ¿Y saben quién debe ser el juez? El más sabio. Y leamos lo que dice Abraham a Lot en Génesis 13 del 8 al 9. Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. De la misma manera que lo hizo Abraham, él nos demuestra lo que el más sabio debe hacer.
retirarse. Si no pueden compartir entre ellos, si no se pueden tener una discusión sana y edificante, entonces debemos apartarnos para no comernos los unos a los otros y el amor no se acabe. Pablo nos dice algo con referencia a este tema, aunque él lo dice aplicándolo a los matrimonios. Pero yo veo verdaderamente que puede ser aplicable a esta situación. Y me gusta leerlo en la versión JBS y leo. 1 Corintios 7:5. No os defraudéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos en ayuno y oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Así que yo veo claramente la posibilidad de la aplicación en este caso, porque si vamos a estar discutiendo porque estamos en desacuerdo, entonces separémonos en ayuno y oración y después nos ponemos a juntar para conversar delante de Dios. Así que Abraham decidió darle a escoger las tierras en las que Lot quisiera vivir, a pesar que esas tierras realmente le pertenecían a Abraham, porque Dios se las había prometido a él para su descendencia. Pero él prefirió darle a Lot a que escogiera la parte de las tierras donde él quería vivir, y así no vivir en pleitos. Y Lot escogió el valle del Jordán, que lucía muy lindo, con mucho pasto y agua, y se le parecía mucho a las tierras de Egipto, y estaba cerca de Sodoma y Gomorra. Y Abraham se quedó en Canaán. Y como vemos, ellos terminaron en buenos términos, porque a pesar que cada uno tomó un lugar para vivir, pero también vimos que Lot no pensó dos veces en la propuesta de su hermano tío, porque él inmediatamente aceptó la propuesta, sin darle ninguna oportunidad en sí a la relación, que se supone debe ser lo más importante. Hay una parte en las escrituras que dice que busquemos la paz mientras que la podamos hallar, y eso fue lo que hizo Abraham. Me imagino que Abraham se quedó muy triste porque amaba a su sobrino a tal punto que básicamente desobedeció a Dios al traerlo con él. Lección que debemos también aprender: siempre es mejor obedecer a Dios, no importando lo duro que sea esa decisión. Pero Dios no abandonó a Abraham. Una vez que Abraham se quedó solo, el Señor vuelve y le dice que mirara a su alrededor y supiera que esa era la tierra que Dios le daría a él y a su descendencia, y que esta descendencia sería tan grande que no se podría contar, como no se puede contar tampoco el polvo de la tierra. Y le mandó a levantarse para que saliera y caminara la tierra. Y con esto Dios le dice que esa tierra es para sus descendientes. Como quien dice, no la sigas regalando, porque toda esa tierra será para tu descendencia, siendo Dios muy específico nuevamente con Abraham. Así podemos ver la confianza que fue creciendo entre Abraham y Dios, que aunque el tiempo pasaba y la promesa no se cumplía aún, le siguió creyendo a Dios, porque aún Dios no le había entregado la tierra y solo se lo había prometido para su descendencia, y lo mandaba a caminar sobre ella porque esa tierra le pertenecía. Abraham es bendecido mucho más, a pesar de haber dado parte de la tierra a Lot. Y continúa el texto diciéndonos que tomó pues Abraham sus tiendas y la gente y se fueron hacia el valle del Mamre, lugar con muchos árboles de robles, palabra derivada de la raíz primitiva mará, que significa levantar alas o salir, en el sentido de volar, de salir de un lugar, aunque algunos dicen que significa visión, lo cual le encuentro sentido, ya que tiene mucha relación. Lugar que estaba cerca de Hebrón, palabra que puede significar amigo, unir o comunión. Y allí mismo edificó Abraham otro altar en honor a Dios. Abraham se convirtió en alguien muy rico y hasta practicó política, y era diestro en la guerra, y dio comienzo a una nueva línea de religión, si es que así se le puede llamar, porque, como sabemos, él tenía que enseñarles a todas las personas que se agregaban a su grupo acerca de su Dios, para que los varones pudieran circuncidarse y poder así formar parte del grupo. La Escritura nos dice que Abraham hizo alianza con los soberanos de los amorreos para cuidar del peligro y de la violencia que había alrededor de sus tierras. Continuamos con Génesis 14, donde dice que Kedorlaomer, rey de Elam, invadió a Canaán unos cuantos años atrás, y estos se rebelaron contra el gobierno. Entonces 4 reyes del sur de Mesopotamia bajaron para hacerle guerra contra los 5 reyes del sur, y llegaron hasta el límite de Canaán, tierra donde estaba Abraham, pero solamente llegaron hasta las tierras del Mar Muerto. Dios no les permitió que cruzaran hacia la tierra donde estaba Abraham.
Pero aquí pasó que cuando llegaron a Sodoma y Gomorra, tierra donde estaba Lot, lo tomaron como rehén a él y a su familia y cogieron todas sus pertenencias. Podemos entonces aprender aquí la lección que si Lot se hubiese quedado con Abraham, nada de esto hubiera ocurrido, ya que cuando Lot salió de Harán con Abraham, sabía del llamado que Dios le había hecho a Abraham. Además, salieron juntos por esa razón, pero por causa de aquella riña de la que hablamos, que hubo entre ellos, se tuvieron que separar. Pero gracias a que Abraham no guardó resentimientos contra su sobrino hermano, ahora Abraham, al enterarse de que Lot y su familia habían sido secuestrados, reunió a 318 hombres de su grupo y salió a rescatar a su sobrino y a su familia. Y persiguieron así a los reyes, a los que atacaron en la noche por sorpresa, quitándoles todo lo que se habían llevado, incluyendo a su sobrino Lot y familia, y todas sus pertenencias, entre otras personas, y vencieron a Sodoma y a Gomorra. Lot se quedó con su familia en Sodoma a pesar de lo ocurrido. Otra lección que debemos aprender. ¿Qué debemos aprender? Es que si Dios te libera de algo o de alguien o de una situación, ¿por qué te vas a quedar en esa situación o con esa persona o con ese lugar? No, eventualmente te pasará lo que le pasó a Lot y su familia más adelante. Lo perdió todo cuando Sodoma y Gomorra fue destruida por Dios a causa de sus perversidades. Abraham demostró saber que sus riquezas, las cuales eran muchas, no venían sino de parte de Dios. Al regreso de Abraham, después de derrotar a Kedorlaomer, a los 4 reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma, o Valle de Salem, que en hebreo es Shalem, que significa completo. En el Valle de Sabe, es decir, el Valle del Rey, que es una llanura cercana a Jerusalén, y esa era su nombre antes de ser llamada Jerusalén. Algo muy interesante es que todos los nombres de los reyes de Jerusalén terminaban en Sedec, que quiere decir justicia o justos. Pero encontré algo muy interesante acerca de este nombre, y es que este nombre viene de la palabra hebrea shabach, que quiere decir, entre otros, servir. O sea, que este rey y sacerdote Melquisedec salió al encuentro del vencedor de la guerra para darle honor y reconocimiento como vencedor. Fue a prestar un servicio al Dios Altísimo, porque él era el sacerdote del Dios Altísimo, y le ofreció pan y vino y una bendición de parte de quien él vino. Y ese vencedor, ya sabemos, fue Abraham. Esto lo podemos encontrar en Génesis 14 del 18 al 22 y leo. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Como vemos, este rey le pide a Abraham que se quede con el botín, como era la costumbre, que el vencedor de una guerra se quedara con todo el botín, a lo que Abraham rehusó, porque su objetivo no era realmente sacar lucro de la situación, sino de rescatar a su sobrino hermano, pero pidió que a sus aliados le dieran la parte que les correspondía, y fue así. Aquí Abraham nos muestra una sincera demostración de perdón hacia Lot y libertad espiritual en la que él se encontraba, porque también hizo justicia con sus aliados en dejarles que tomaran la parte que les correspondía del botín. Y él reconoce que sus riquezas no vienen sino de Dios. Hay una costumbre que cuando los peregrinos de la Tierra Santa se acercan a Jerusalén, los guías de Israel suelen llevarlos al monte Scopus, donde está la Universidad Hebrea, y les ofrecen un pedazo de pan y un vaso de vino. Enfrente de esta universidad está la ciudad santa, llena de luz, recordando justamente este evento entre Abraham y Melquisedec. Así como Melquisedec le dio la bienvenida a Abraham después de una ardua guerra contra 5 reyes, asimismo, después que nosotros llegamos de haber luchado tan arduamente contra tantos reyes y por quién sabe cuántos años, espiritualmente hablando, y haberlos vencido por fin, asimismo Jesús, como sacerdote y rey, ahora puede salir a nuestro encuentro y nos recibe con su vino y su pan, que es el sacrificio que Él mismo hizo para bendecirnos de parte del Altísimo Dios, al que Él le sirvió o le sirve. Y con esto termino con la tercera parte de la vida de Abraham, la cual continuaremos en nuestro próximo video. No se lo pierdan
Y como siempre les digo, inscríbase a este canal, pero más importante, no se olviden de leer las escrituras. Léanlas y escudriñenlas ustedes mismos. Que nadie les cuente, solo se las confirme. Bendiciones. Shalom, shalom.